Pues vamos a hablar de Dreams, que es la tercera parte de una trilogía un tanto peculiar, ¿no?, de este director, cuyas otras dos partes pues se llamaban Sex y Love, ¿no? Y digamos que esta hace mucho más hincapié en la parte más de los enamoramientos casi platónicos, ¿no? Sobre todo en la etapa de la adolescencia, de la pubertad, nos habla mucho más de lo que es el amor, ¿no?, podríamos decirlo, o el erotismo más bien. No es una película como las otras dos, que sí tenían ciertas escenas a lo mejor un poquito subidas de tono. Creo que lo más destacable quizá es el uso, pero creo que también lo peor, que es un exceso de la voz en off, que es constantemente, porque la protagonista es escritora y usa mucho esta voz en off para contarnos prácticamente todo lo que se le pasa por la cabeza, ¿no? Es decir, se le ocurre cualquier cosa y quizás la voz en off pierde mucho lo que es la utilidad, ¿no? Porque prácticamente te va narrando lo que ella va sintiendo, pero creo que se puede entender perfectamente, porque creo que la actriz lo hace muy bien. Creo que transmite muy bien lo que son los pensamientos de esta película, que es prácticamente un libro, ¿no? Es lo más parecido a leer un libro en una sala de cine, porque digamos que si la película creo que dura 1 hora y media, 1 hora y 20 es prácticamente la voz en off, ¿no? Y quizás es excesivo, es lo más parecido a leer un diario y quizás puede ser un poco cargante, ¿no? Sobre todo si no te interesan mucho estas películas, si no te interesan mucho estas películas románticas, ¿no? Porque yo creo que de eso es lo que va en la película en realidad, una película romántica, pero de amor platónico de una alumna hacia su profesora, ¿no? Eso es, digamos, que la trama de la película. Creo que sobre todo la ambientación de Oslo, ¿no?, de la capital de Noruega, pues creo que retrata muy bien, ¿no?, lo que es vivir en esa ciudad, ¿no?, que quizás está un poquito alejado de lo que es Europa. Y se nos dice al principio que esta protagonista pues es escritora, ¿no? Nos dice que escribir un libro es lo que le llevó a ser escritora, y tarda muy poco en arrancar la película. Eso sí creo que es un acierto, no tiene tiempo, porque muchas películas a lo mejor el detonante está a los 20 minutos y lo que se ha visto antes de esos 20 minutos pues no tiene nada que ver, ¿no? Y muchas veces pues te hacen quitar la película. Esta película no lo tiene, comienza directamente en la síntesis, ¿no?, de la acción de la historia, y creo que eso es un pequeño acierto. Pero creo que la película va a seguir creciendo en la revelación de los sentimientos de esta alumna hacia su profesora, pero creo que en el estilo narrativo se va a mantener quizás muy lineal. La aparición de personajes como son la abuela y la madre, ¿no?, pues creo que eso sí le da un tono más ameno, quizás un poquito de comedia, ¿no? Creo que en las escenas en las que sale la abuela, aunque se enturbia un poquito al final, ¿no?, porque también ella es escritora y quiere un poquito de protagonismo, quizás eso es un personaje quizás un poco mal construido, pero creo que el personaje de la mitad de la abuela pues sí tenía esta parte de comedia, que era de lo más gracioso, ¿no?, de la película. El resto, digamos que es una ventana absoluta a un diario, ¿no?, de esta alumna. Retratar eso sí creo que lo ha conseguido muy bien. Tiene parte que quizás se asemeja a lo que es el lirismo o lo que es la prosa un poquito más compleja de un libro, ¿no? Creo que tiene tintes de casi partes oníricas que se pueden asemejar mucho a lo que es un ensayo de un desglose de lo que son los sentimientos, ¿no? Eso creo que es lo más destacable de esta película, y destaca por poco más, ¿no? Quizás sí es verdad que es una película que no sorprende mucho. Lo único que te pueda inquietar o que te pueda seguir viendo la película sea saber qué ha pasado en realidad con esta situación, ¿no?, con esta relación entre la alumna y la profesora, que eso no se va desvelando hacia prácticamente el final, ¿no? También se puede parecer a la historia a la que nos ha parecido la mejor película de este Festival de Sevilla, que es Un poeta, y la escritora de esta protagonista pues se convierte en escritora en realidad a través de un diario que tiene ella muy personal, ¿no? Es, digamos, un sitio seguro donde guarda sus sentimientos, ¿no?, que creo que lo acaban descubriendo, que creo que se lo da a su abuela para que lo lea, y esta pues se lo cuenta a la madre, ¿no? Y entonces digamos que se hace pública la noticia, y decir que ella escribe también, que creen que es interesante no solamente aceptar los sentimientos que ella ha expresado en su libro, intentar o darle una oportunidad como escritora, ¿no?, porque está bien escrito, saben verlo y deciden convertirla en escritora. Y digamos que este libro pues hace que la película sea un poco romántica, pero creo que al final se pone un poquito más turbia, ¿no?, porque entra en temas legales, entra en temas casi de investigación y cambia un poquito el registro de la película. Así que creemos que si te gustan las películas románticas, ¿no?, que mucho ritmo, que se abusen mucho de la voz en off, ¿no?, para los sentimientos, una película que puede conectar mucho con los adolescentes y las adolescentes, pues creo que puede ser tu película, ¿no?